Bien, entonces hoy vamos a comenzar verdaderamente con la segunda parte del curso. Digamos, ya todo lo anterior constituye una primera parte muy básica de ecuaciones diferenciales ordinarias, pero que verdaderamente puede ser la temática de un curso para una facultad de ingeniería, un curso básico para una facultad de ingeniería, para carreras de ciencias, etc. Claro, un curso básico también utilizando la ejemplificación adecuada en cada uno de los cursos. Si es un curso para biología, ejemplificando con modelos en la biología; si es un curso para ingeniería, con modelos en la ingeniería, etcétera. Pero es un curso básico que ahí está todo el contenido. Y hoy empezamos ya con los temas de carácter más matemático, que tienen que ver con las ecuaciones diferenciales ordinarias de orden n con coeficientes arbitrarios, y vamos a ver cómo se deducen una serie de resultados importantes para estas ecuaciones. Entonces, el primer capítulo, esto también voy a utilizar, continúo utilizando aquí como guía el libro de Tíjono de ecuaciones diferenciales ordinarias, y entonces vamos a estudiar ahora, digamos así, teoría general de ecuaciones diferenciales ordinarias lineales de orden n con coeficientes continuos. ¿Está bien? Con coeficientes continuos en un cierto intervalo ahí. ¿Bien? Entonces, consideramos una ecuación general de la forma que hay escrito acá en el libro, de la ecuación 329, o sea, una ecuación de la forma yn en x más a sub 1 en x, y n menos 1 en x, y así sucesivamente hasta a sub n en x, y en x igual f en x. ¿Bien? Y entonces ya sabemos que esta ecuación se llama homogénea cuando f es idénticamente nula, o sea, suponemos que todas las funciones a sub i de x y f de x son continuas en un cierto intervalo i. Bien, son continuas en un intervalo i. Cuando f es idénticamente nula en ese intervalo i, se dice que la ecuación es homogénea, y si no lo es, entonces la ecuación es no homogénea. Bien, entonces, ya hemos visto el teorema de existencia y unicidad de solución del problema de Cauchy. Ya lo vimos dentro de la teoría general para este tipo de ecuaciones. De hecho, el teorema de existencia, el problema de Cauchy aquí para esta ecuación se plantea de la manera siguiente: encontrar una función y que satisfaga la ecuación en todo el intervalo i, o sea que cuando se sustituyan aquí sus derivadas se cumpla la identidad para todo x elemento de i, y que además que satisfaga condiciones iniciales en un cierto punto x0 de i, un cierto punto de i, que satisfaga las condiciones iniciales y en x0 igual a y sub 0, y' en x0 igual a y sub 1, y así sucesivamente hasta la derivada de orden n-1 de y en x0 igual a y sub n-1. Entonces, eso es lo que se llama el problema de Cauchy, y lo que hemos demostrado ya es que para este tipo de ecuaciones y para un planteamiento más general, porque ya vimos que una ecuación lineal de orden n se reduce a un sistema de ecuaciones lineales de primer orden. Bien, entonces quiere decir que la teoría de las ecuaciones lineales de orden n se puede desarrollar dentro de la teoría de los sistemas lineales de primer orden, pero vamos a estudiar particularmente ahora en esta parte directamente las ecuaciones lineales de orden n. Bien, pero desde el punto de vista teórico general se demuestra que para un sistema lineal de orden n, como es de primer orden, de primer orden en la derivada, y un sistema de n ecuaciones lineales con n funciones desconocidas y1 hasta yn, esos sistemas, cuando los coeficientes a sub i k y las funciones f, i
son continuas en un cierto intervalo I mayúscula, entonces este es el problema de Cauchy asociado a esta ecuación, a este sistema, siempre tiene solución, la solución es única y existe en todo el intervalo I, donde los coeficientes y las partes derechas f sub I son continuos. Bien, en particular ese resultado se tiene también para las ecuaciones, porque, ya digo de nuevo, una ecuación de orden n, mediante un cierto cambio de variables, se reduce a un sistema de este tipo, a un caso particular de un sistema de esta forma. Bien, entonces ya tenemos el sistema, el teorema de existencia y unicidad. Tenemos el teorema de existencia y unicidad. Ese teorema ya se demostró en la primera parte. Bien, y ahora lo que tenemos que ver es cómo se resuelve concretamente esto. Bien, ya hemos dicho que para resolver un problema de este tipo hace falta encontrar un sistema fundamental de soluciones. Hemos mencionado eso porque a partir de un sistema fundamental de soluciones se encuentran todas las soluciones de la ecuación homogénea, o sea, cuando aquí es igual a 0, se encuentra un sistema fundamental de soluciones de la ecuación homogénea. Pero eso lo hemos mencionado, no lo hemos demostrado. Una de las cosas que voy a hacer hoy es precisamente demostrar ese hecho y vamos a ver posteriormente cómo ese sistema fundamental de soluciones se puede utilizar para encontrar una solución particular de la ecuación no homogénea, y con ello ya tenemos todo lo que nos hace falta para resolver cualquier problema de Cauchy. Tenemos una solución particular, tenemos el sistema fundamental, la solución general de esa ecuación se escribe como una particular más una combinación lineal de un sistema fundamental de soluciones, y los coeficientes de la combinación lineal se obtienen a partir de los datos de Cauchy. Esa es la idea. Entonces vamos a ver cómo se llega a todo eso, cómo se justifica todo eso teóricamente en el día de hoy. Bien, entonces hay una serie de resultados elementales que se deducen directamente de la linealidad de la ecuación, del hecho de que la ecuación es lineal con respecto a las derivadas, bien, y con respecto a la función desconocida y sub I. Entonces, en ese caso, una de las cosas que se tiene es que si en la parte derecha hubiera una función f en x, que se escribe como combinación lineal de ciertas f sub I, y si a cada f sub I le corresponde una solución y sub I de esta ecuación, entonces una solución que le correspondería a la f sería la combinación lineal de esas y sub I. O sea, si las y sub I, estas son, si las y sub I son soluciones de la ecuación, cuando la parte derecha es f sub I y f en x es una suma desde igual 1 hasta k de alfa sub I por f sub I en x, entonces y en x igual a una sumatoria del mismo tipo, desde igual 1 hasta k, con coeficientes alfa sub I, pero ahora de las y sub I en x, es solución de la ecuación cuando la parte derecha es f en x. ¿Bien? Ese resultado es trivial, no voy a demostrar eso, pero lo importante que sale de este resultado es que una conclusión es que si todos los f sub I en x son 0, ¿no?, para ir desde 1 hasta k, entonces y sub I con I desde 1 hasta k son soluciones de la ecuación homogénea. ¿Está claro? Porque, o sea, si las f sub I los tomo como 0, la y sub I va a ser una solución de la ecuación homogénea.
Y está claro que para cualquier combinación de las f sub i que yo tome, como estas son idénticamente nulas, estoy partiendo de que son idénticamente nulas, esto va a dar 0. Entonces, según el resultado anterior, lo que se obtiene es que si las y sub i son soluciones de la ecuación homogénea, entonces cualquier combinación de las y sub i también es solución de la ecuación homogénea, porque es solución de la ecuación que corresponde a sumatoria de alfa i por fi, pero la sumatoria de alfa i por fi también es idénticamente nula si cada fi es idénticamente nula. Entonces, sumatoria, esto es desde igual 1 hasta acá, desde igual 1 hasta acá. Esto también es solución de la ecuación homogénea. ¿Esto qué quiere decir? Cualquier combinación lineal de soluciones de la ecuación homogénea continúa siendo solución de la ecuación homogénea, por lo tanto, el conjunto de soluciones de la ecuación homogénea es un espacio vectorial, de funciones n veces continuamente derivables. ¿Está claro? Bien. ¿Y por qué existen soluciones de la ecuación homogénea? Porque si, por ejemplo, yo pongo aquí 0 y pusiera aquí datos de Cauchy no idénticamente nulos, este problema igual a 0 tendría que tener solución única, y esa solución sería una y sub i que satisface la ecuación idénticamente nula y esos datos de Cauchy. ¿Está claro? Eso sería una solución no idénticamente nula de la ecuación homogénea. O sea, la ecuación homogénea siempre tiene soluciones y el conjunto de todas sus soluciones es un espacio vectorial. Ahora lo que hace falta ver quién es ese espacio vectorial, si tiene dimensión finita, si tiene dimensión infinita, si tiene dimensión finita, cuál es su dimensión, cómo se puede obtener un sistema. Existe obviamente en ese caso una base de ese espacio. Si ese espacio tuviera dimensión m, entonces tendrían que haber m funciones, soluciones todas de la ecuación homogénea que fueran linealmente independientes y que generaran todos los elementos del espacio de soluciones de la ecuación homogénea, ¿verdad? Por ser un espacio vectorial. Entonces, ese es el tipo de cosas que vamos a discutir ahora. Bien. Bien, esta es la demostración de este resultado anterior, que es un resultado trivial. Yo no voy a ver eso. Y también este es el caso particular en que las f sub i son 0 y de donde se concluye que el conjunto de soluciones es que el conjunto de soluciones de la ecuación homogénea es un espacio vectorial. Y otro resultado elemental también, pues es este resultado del teorema 3.5, que dice que la diferencia entre dos soluciones cualquiera de la ecuación no homogénea es una solución de la ecuación homogénea. Eso está claro, porque si ahora aquí yo ahora en la ecuación no homogénea tomo dos soluciones cualesquiera de la ecuación, y sub 1 y y sub 2, quiere decir, cuando sustituye aquí y sub 1 me da f, cuando sustituya y sub 2 me da f, cuando tome y sub 1 menos y sub 2, y sub 1 menos y sub 2 va a ser solución de la ecuación que corresponde a f menos f, y f menos f es 0. Entonces y sub 1 menos y sub 2 es solución de la ecuación homogénea. ¿Pero qué quiere decir eso? De este resultado, eso ya lo hemos dicho en otras ocasiones, pero es una conclusión que se trae de aquí ya directamente, es que si y1 en x y y2 en x son dos soluciones distintas de la ecuación no homogénea, entonces y1
menos y2 es solución de la ecuación homogénea, o sea, con parte derecha igual a 0. Y por lo tanto, y1 en x menos y2 en x es una combinación lineal de funciones, en principio desde k igual 1 hasta un cierto m, bien, de soluciones, de una combinación lineal de soluciones, suponiendo que el espacio vectorial de soluciones de la ecuación homogénea tenga dimensión finita, entonces tiene que ser una combinación lineal de un número finito, vamos a llamarle u sub i de x, de soluciones de la ecuación homogénea. ¿Bien? Ese es el resultado que se obtiene. Bien. De este resultado, después, cuando veamos que efectivamente el espacio de soluciones tiene la misma dimensión que el orden de la ecuación, si la ecuación es de orden n, el espacio de soluciones tiene dimensión m también, y que se puede encontrar una base, siempre se pueden encontrar bases de ese espacio, entonces esas bases van a estar formadas por un número finito, u sub 1 hasta u sub n, soluciones de la ecuación homogénea que son linealmente independientes y que generan todas las soluciones. Y por lo tanto, lo importante de esto es que si yo digo, supongamos que y sub 1 es una solución cualquiera de la ecuación homogénea y que y sub 2 es una solución particular. La diferencia entre una solución cualquiera de la no homogénea y una solución particular de la no homogénea tiene que ser una combinación lineal de los u sub i. Por lo tanto, cualquier solución de la ecuación no homogénea va a ser igual a una solución particular de dicha ecuación más una combinación lineal desde k igual 1. Ya voy a poner aquí n porque eso lo voy a demostrar, porque la dimensión del espacio de soluciones de la ecuación homogénea es n, de ciertas constantes por las funciones u sub i de x, donde estas funciones son una base del espacio de soluciones de la ecuación homogénea. Eso es lo que voy a demostrar. Bien, y ese es el resultado que se deduce precisamente de este teorema, que son teoremas verdaderamente elementales. También, bueno, esto de hecho ya lo utilizamos en la conferencia anterior, que es que las ecuaciones se pueden complejificar, o sea, si yo suponemos que los coeficientes siempre son reales, y por lo tanto, si la parte derecha es una función compleja, tiene parte real y parte imaginaria, las soluciones complejas que tenga esta ecuación diferencial son tales que su parte real va a ser solución de la ecuación que corresponde a F1 y su parte imaginaria va a ser solución de la ecuación que corresponde a F2. ¿Está bien? Eso. Entonces, vamos a pasar ahora al tema principal, precisamente para concluir todos estos resultados, que es estudiar la ecuación homogénea, o sea, la ecuación diferencial ordinaria lineal de orden n homogénea y con coeficientes continuos en un intervalo i. Eso es lo que vamos a ver ahora. O sea, tenemos precisamente esta ecuación, yn más a sub 1x, yn menos 1, y así hasta a sub nx por y en x igual a 0. Esa es la ecuación que tenemos que resolver. Bien. Entonces, primero recalcar lo que significa que un conjunto de p funciones sea linealmente dependiente, ya eso lo hemos visto, son linealmente dependientes cuando existen constantes, no todas nulas, tal que hay una combinación lineal de ellas que se anula sobre todo el intervalo. Eso es lo que quiere decir que sean linealmente dependientes. Y linealmente independientes quiere decir que no son linealmente dependientes. O sea que
Si yo encuentro una combinación lineal de ellas que es idénticamente nula, para todo x es porque todas las constantes C sub i son cero. Eso quiere decir que las U sub i son linealmente independientes. ¿Bien? Entonces, otra definición importante aquí es esta, lo que se llama el Bronsquiano de n soluciones de esta ecuación. O sea, si yo tomo n soluciones cualesquiera, y1 en x hasta yn en x, sabemos que ellas pertenecen a un espacio vectorial, que es el conjunto de todas las soluciones de la ecuación. ¿Bien? Vamos a tomar n soluciones cualesquiera, y a esas n soluciones le asociamos este determinante, que es lo que se llama el Bronsquiano, o sea, se denota así, delta de x. Cuando pongo módulo, como dos barritas así, y pongo aquí y1 hasta yn, y abajo empiezo a poner sus derivadas hasta el orden n-1. Aquí aparece y1', así hasta y1 n-1 en x, y así hasta yn' hasta y n-1 en x. ¿Bien? Esto realmente es el determinante de la matriz que tiene esas componentes. y1 yn, y así hasta y1 n-1 hasta yn n-1. El determinante de esa matriz es lo que se denota de esta forma y sintéticamente se le pone así delta de x. Bien, entonces, y vamos a ver este resultado, que es el primer resultado verdaderamente de los primeros resultados importantes de esta sección. El primer resultado es el siguiente. Si las soluciones, fíjense, y1 y n, que se están considerando para definir el Bronsquiano, esto es lo que se llama el Bronsquiano de esas n soluciones, ese determinante, el Bronsquiano. ¿Bien? Si las soluciones y1 y n de la ecuación son linealmente dependientes, o sea, si hay alguna combinación lineal de ellas con coeficientes no todos nulos, que dicha combinación es idénticamente nula en todo el intervalo i, entonces el Bronsquiano de esas n soluciones es 0, idénticamente, en todos los puntos. Si son ellas linealmente dependientes. ¿Bien? Entonces, ¿cómo se demuestra eso? Supongamos que sean linealmente dependientes. Si son linealmente dependientes es porque hay una combinación lineal de ellas, que es idénticamente nula desde igual 1 hasta n, y donde los C sub i no son todos nulos. C sub i no todos nulos. ¿Está bien? Esa es la primera cosa. Entonces yo puedo esta expresión derivarla. Como tengo esta combinación igual a 0, pues derivo a cada lado y me queda que la sumatoria ahora desde igual 1 hasta n de C sub i por y prima en x también es igual a 0, y esto es para todo x elemento de y esto es para todo x elemento de y. Y después esta la derivo de nuevo y me queda de nuevo que la sumatoria desde igual 1 hasta n de C sub i por y sub i segunda también es igual a 0 para todo x elemento de y. Y así lo hago hasta el orden n-1, y me queda que las sumatorias de igual 1 hasta n de C sub i por y sub i n-1 de x es igual a 0 para todo x elemento. Bien, entonces, pero ahora fíjense, ¿esto qué cosa es? Que es cada una de estas relaciones. Cada una de estas relaciones se puede ver como una ecuación algebraica, o sea, lineal con respecto a los C sub i, con coeficientes, con ciertos coeficientes. O sea, uno puede ver esto como algo del tipo C1 por y1 en x más Cn por yn en x es 0.
Pero la segunda es C1 por Y1' en X más Cn por Yn' en X también es 0. Y después C2, C1 por Y1 segunda en X, así sucesivamente hasta Cn por Yn segunda en X también es 0. Y así sucesivamente hasta la derivada de orden n-1. Entonces, n-1, Y1 más Cn, Yn, n-1 en X igual a 0. Y esto uno lo puede ver para cada X fijo como un sistema de ecuaciones en los C sub i, un sistema de ecuaciones lineales en los C sub i, para cada X fijo, que tiene como solución C1 a Cn. Pero como ese sistema de ecuaciones tiene como solución C1 hasta Cn, que no todas las componentes son nulas, quiere decir que ese es un sistema de ecuaciones algebraicas homogéneo en los C sub i, que tiene solución no idénticamente nula. Y un sistema de ecuaciones algebraicas tiene solución no idénticamente nula si y solo si el determinante de la matriz de coeficientes del sistema es 0, pero la matriz de coeficientes del sistema es Y1 en X hasta Yn en X, Y1' hasta Yn, y el determinante de esa matriz es el bronquiano. Entonces eso quiere decir que en este caso el bronquiano es 0 en cualquier punto X. ¿Está claro? En cualquier punto X es 0. Y fíjense que este resultado no se cumple solamente si las Y sub i son soluciones de la ecuación. Eso se cumple en general para cualquier conjunto de n funciones linealmente independientes. O sea, si yo tengo n funciones linealmente independientes que son derivables hasta el orden n, entonces puedo hacer esto. Aquí no he utilizado en nada el hecho de que ellas son soluciones de la ecuación homogénea. O sea, para n soluciones cualesquiera, para n funciones cualesquiera, y1 hasta yn, que sean n veces continuamente derivables en un intervalo i, si ellas son linealmente dependientes, el bronsquiano que yo forme con ellas, que es ese determinante que puse aquí arriba, tiene que ser necesariamente igual a 0 para todo x elemento de y. ¿Está bien? Esa es la primera propiedad. Y entonces, vamos a ver ahora este segundo resultado. El segundo resultado dice, ahora, que el primero era una condición suficiente para que el bronsquiano fuera siempre 0. Ahora que dice, fíjense, si el bronsquiano es 0, pero no necesariamente para todos los puntos, sino para al menos un punto x0, y ahora sí voy a considerar que el bronsquiano está dado para n soluciones de la ecuación homogénea. Entonces, si el bronsquiano es 0, al menos en un punto, entonces las soluciones son linealmente dependientes. ¿Está claro? O sea, fíjense, el primer resultado se cumplía para cualquier conjunto de n funciones que sean n veces continuamente derivables. En particular para n soluciones de la ecuación homogénea. O sea, si las n soluciones son linealmente dependientes, el bronsquiano siempre es 0 en todo punto x. Pero el resultado que se obtiene a la inversa es más fuerte, porque dice, si el bronsquiano es 0, nada más que en un punto, no tiene que ser en todos los puntos, entonces las n soluciones son linealmente dependientes. Eso es lo que vamos a probar. ¿Bien? Y ese resultado es muy fuerte. Pero aquí sí es necesario que las n funciones sean soluciones de la ecuación homogénea. ¿Y la demostración cómo es? Bien. Supongamos que el bronsquiano es 0 en un punto x0. Vamos a suponer que es un punto x0 es 0. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si yo tomo este sistema de aquí, ¿bien? Que si yo tomo este sistema evaluado en x0, si este sistema yo lo evaluara en x0, así todos en x0, en x0, en x0, entonces tengo un sistema de ecuaciones lineales homogéneo, ¿bien? Tendría un sistema de ecuaciones lineales homogéneo, y como el bronsquiano, que sería el determinante de la matriz de coeficientes de ese sistema es 0, querría decir que ese sistema tiene solución C1Cn que no es idénticamente nula. Bien, entonces puedo encontrar un vector C1Cn que no es idénticamente nulo, y para ese vector voy a tener que
esta sumatoria es 0, porque ese vector satisface esa combinación lineal, satisface la segunda, la tercera, hasta esta. Por lo tanto, ese vector, que no es idénticamente nulo, satisface este sistema de n ecuaciones lineales. ¿Bien? Eso lo tengo. ¿Bien? Y entonces ahora, ¿qué hago? Digo, bueno, para esa C sub i, o sea, para ese vector C sub i, para el cual se cumplen estas n relaciones, voy a definir, se define y de x igual a sigma desde igual 1 hasta n de C sub i por y sub i de x, con esos mismos C sub i, con los C sub i que hacen que se satisfaga este sistema y que se sabe que no son todos idénticamente nulos. ¿Está bien? Y entonces, obviamente, como esta y es una combinación lineal de las y sub i, y las y sub i son soluciones de la ecuación homogénea, pues la y también es solución de la ecuación homogénea, porque ya vimos que el conjunto de soluciones de la ecuación homogénea es un espacio vectorial. Eso es solución de la ecuación homogénea. Pero fíjense, ¿qué es lo que ocurre con esta y? Para esta y se tiene que y evaluada en x0 es precisamente esta suma que aparece aquí. O sea, y evaluada en x0 es 0. Y y' evaluada en x0 sería esto mismo que está aquí, pero derivada evaluada en x0. O sea, la segunda suma que aparece aquí, que también es 0. Y así todas las derivadas de la y hasta el orden n-1 evaluadas en x0 van a ser uno de estas sumas y por lo tanto todas son ceros. O sea que tenemos una combinación lineal de los y sub i con coeficientes que no son todos nulos, por lo tanto la y no es, en principio no tiene por qué ser idénticamente nula. Bien. Y esta función es solución de la ecuación homogénea y satisface las condiciones de Cauchy nulas en el punto x0. ¿Por qué? Porque fíjense, cuando yo tomo y en x0, tengo esta suma evaluada en x0, el primer sumando igual a 0, y así sucesivamente. Entonces, esto va a ser una solución de la ecuación homogénea que satisface esta de aquí, es solución de la ecuación homogénea y satisface datos de Cauchy nulos. O sea, y en x en x0 es 0, y' en x0 es 0, y así hasta y n-1 en x0 es 0. Ah, pero es que la función idénticamente nula también es solución de la ecuación homogénea y también satisface todos los datos de Cauchy 0, la idénticamente nula. Pero como la solución del problema de Cauchy para este tipo de ecuaciones se demostró que es única, entonces no puede tener dos soluciones. Por lo tanto, eso quiere decir por la unicidad de solución del problema de Cauchy, y esto es lo que fundamentalmente permite demostrar todos estos resultados, la unicidad de solución. Por la unicidad de solución del problema de Cauchy se tiene que esta, que es una solución de la ecuación homogénea y satisface todos los datos de Cauchy nulos, tiene que ser igual a la solución idénticamente nula, porque ella también cumple lo mismo. Satisface el mismo problema de Cauchy. Entonces se tiene que la sumatoria desde igual 1 hasta n de C sub i por y sub i de x tiene que ser igual idénticamente a la solución idénticamente nula para todo x elemento de y. ¿Y esto qué quiere decir? Tengo una combinación lineal de los y sub i, idénticamente nula con coeficientes C sub i que no son todos nulos. Eso quiere decir que las y sub i son linealmente dependientes. Entonces partí de que el bronquiano se anula nada más en un punto y llego a que las y sub i son linealmente dependientes en el intervalo y. ¿Está bien? Ese es el resultado importante. Bien. Y entonces de estos dos últimos teoremas
del teorema que dice que si el bronquiano es cero, entonces que si las funciones son linealmente dependientes, el bronquiano es cero en todo punto, y después que si el bronquiano es cero en algún punto, las funciones son linealmente dependientes, se obtiene un teorema que le llaman teorema de alternativa, pues quiere decir que hay nada más que dos posibilidades, y este es el teorema principal de esta primera parte, que dice, si yo tomo n soluciones cualesquiera de la ecuación homogénea, calculo su bronquiano, entonces tengo dos posibilidades. O bien el bronquiano es idénticamente nulo, o sea, es igual a cero en todos los puntos, o el bronquiano no se anula en ningún punto. O es idénticamente nulo, o se anula en todos los puntos, o no se anula en ningún punto. Eso es lo único que puede pasar. O sea, no puede haber cosas intermedias de que el bronquiano se anule en unos puntos y en otros no. ¿Está claro? Porque, ¿qué quiere decir esto? Si el bronquiano es idénticamente nulo, entonces las soluciones son linealmente dependientes. ¿Está claro? De hecho, basta con que el bronquiano, o sea, aquí está planteado este teorema en términos que o el bronquiano es idénticamente nulo, o no se anula en ningún punto. Se podría plantear también, el bronquiano se anula al menos en un punto, o al menos hay un punto donde no se anula. Fíjense que es diferente, no es lo mismo decir, la alternativa es esta y las dos son equivalentes. O sea, la alternativa que se está planteando aquí es el bronquiano de n soluciones, o sea, yo tengo n soluciones de la ecuación homogénea. Entonces tengo dos posibilidades. O el bronquiano es idénticamente cero para todo x elemento de y, o el bronquiano es distinto de cero para todo x elemento de y. Esas son las alternativas. En el primer caso, esto es sí y solo sí, las y sub i son linealmente dependientes, y esto es sí y solo sí, las y sub i son linealmente independientes. Pero resulta que esto, que sea igual a cero para todo x elemento de y, esto es equivalente a que sea cero en algún x elemento de y. Esto es equivalente a que sea cero, el bronquiano sea cero en algún x0 elemento de y. Porque si cero en un solo elemento de y, entonces ya se sabe que las funciones son linealmente dependientes. No tiene que serlo en todo. Lo que pasa es que si es cero, por el segundo teorema, si es cero en un punto, son linealmente dependientes. Pero si son linealmente dependientes, tiene que ser cero en todos los puntos. Por lo tanto, es equivalente que sea cero en un punto a que sea cero en todos los puntos. ¿Verdad? Igual, por ello mismo, es equivalente que sea distinto de cero en todos los puntos a que sea distinto de cero en un solo punto. Aquí existe x0 tal que, y aquí sería existe x0 tal que laplaciano de x, el bronquiano de x0 es distinto de 0 en, en algún punto x0 del mundo. Pero no hay que poner existe x0 porque ya puse en algún punto x0 elemento de y. O sea, esto es equivalente precisamente a que sea distinto de 0 en todos los x elementos de y. ¿Está claro? Porque si en un punto ya es distinto de 0, entonces por lo que acabamos del teorema anterior, entonces son linealmente independientes, tienen que ser linealmente independientes. Y si son linealmente independientes, no puede ocurrir que exista algún otro x en el que sea 0. Porque si existiera un x en el que fuera 0 el bronquiano, entonces serían linealmente independientes y estarían en contradicción.
Por eso es que la disyuntiva que hay en esto, o se le llama también alternativa, es una de dos. Si usted encuentra un punto x0 en que el bronquiano es 0, entonces en todos los puntos el bronquiano es 0 y además las funciones son linealmente dependientes. Las n soluciones de la ecuación homogénea. Y si el bronquiano es distinto de 0 en algún punto, entonces las n soluciones a la que corresponde ese bronquiano son linealmente independientes. Ya. ¿Ven? Ese es el teorema, el resultado de alternativa. Y entonces ese resultado da lugar a esta definición, a lo que nosotros vamos a llamar sistema fundamental de soluciones, que es cualquier conjunto de un sistema fundamental de soluciones, es cualquier conjunto de n soluciones linealmente independientes de la ecuación homogénea. Y lo que vamos a demostrar es que cualquier sistema, primero, que siempre existen sistemas fundamentales de soluciones, o sea, que siempre existen al menos n soluciones linealmente independientes, y después que cualquier sistema fundamental de soluciones es una base, o sea, que cualquier conjunto de n soluciones linealmente independientes, que sean de n soluciones de la ecuación homogénea, que sean linealmente independientes, es una base del conjunto de todas las soluciones de la ecuación homogénea. O sea, primero demostramos que existen sistemas fundamentales de soluciones, porque podría suceder que la ecuación fuera de orden 30 y que nada más que uno pudiera encontrar a lo sumo 20 soluciones linealmente independientes. O sea, que no pudiera encontrar 30. Lo que se demuestra es que sí, se pueden encontrar siempre tantas soluciones linealmente independientes como sea el orden de la ecuación. Eso es lo que se demuestra. Bien. Entonces, ¿cómo demostramos? Fíjense, estos resultados son triviales pero sutiles. Hay que entenderlos bien. ¿Cómo demostramos que existen sistemas fundamentales de soluciones? Que siempre, para una ecuación de orden n lineal homogénea, siempre hay n soluciones linealmente independientes. ¿Está bien? Y después vamos a demostrar que no hay más de n, porque todo sistema fundamental de soluciones es una base. Entonces, todo sistema de n soluciones linealmente independientes forma una base del espacio de soluciones. No pueden haber más de n linealmente independientes. Cualquier otra depende de ellas. ¿Claro? Entonces, ¿cómo se demuestra eso? Fíjense, la idea es muy simple. Tomemos un determinante cualquiera, fíjense. A11 hasta A1n, A21 hasta A2n, y así AN1 hasta ANN. Determinante cualquiera, una matriz cualquiera. Y supongamos que el determinante de esta matriz es siempre distinto de 0. O sea, tomemos todas las matrices de coeficientes A y J que tienen determinante distinto de 0. Hay muchísimas matrices que cumplen eso. Para eso lo único que hace falta es que estos n vectores sean linealmente independientes. ¿Claro? Y como esos son n vectores en Rn, y Rn tiene dimensión n, pues siempre se pueden encontrar n vectores arbitrarios linealmente independientes. ¿Bien? Y ahora, ¿qué voy a hacer? Digo, voy a buscar la solución del problema de Cauchy asociado a la ecuación. Fíjense, la ecuación es n más a1 y n menos 1 más así a ny igual a 0. Y voy a buscar n soluciones de la ecuación, de esta ecuación, de la manera siguiente, resolviendo problemas de Cauchy. O sea, voy a decir, voy a buscar primero una solución y sub i, que sé que es única, porque voy a dar datos de Cauchy, que cumple que en un punto x0, esta y en x0 es
A1i, ¿está bien? Y en X0 es A1i, y así y prima en X0, o sea, ese, por ejemplo, voy a ponerlo con Y1 primero para que se vea bien. Voy a considerar que voy a primero a definir la Y1. Y1 es una solución de esta ecuación y que cumple que Y1 en X0 es A11 y que Y1 prima en X0 es A21, este de aquí, y así sucesivamente el Y1 derivada a n-1 en X0 es a n1. Fíjense que aquí siempre tengo uno más que la derivada, que es la derivada de orden 0, me aparece 1, derivada de orden 1 me aparece 2, derivada de orden n-1 me aparece n, y el segundo número es 1, que corresponde a que es la función y sub. ¿Está bien? Existe una única solución de este problema que satisface esos datos de Cauchy. A esa solución le voy a llamar y1 de x. ¿Bien? Pero ahora imagínense que yo tomo, ahora en lugar de 1, voy a tomar la solución que corresponde a la columna iésima. A la columna iésima. A la columna iésima le va a corresponder ¿quién? Lo voy a poner aquí. Le va a corresponder una solución y sub i de esta ecuación que cumple que y sub i en x0 es a1i, y es la columna iésima, que y prima en x0 es a2i, y así sucesivamente hasta y n-1 en x0 es a ni. Y a este le va a corresponder una única solución de esta ecuación que satisface estos datos de Cauchy, y esa le voy a llamar y sub i en x. Lo que hay que ver ahora es que si yo construyo, y así tengo n soluciones, una que corresponde a cada columna de esta matriz. ¿Está bien? Y si de esas n soluciones yo construyo el bronsquiano, o sea, el bronsquiano que corresponde a esas n soluciones, que es lo que llamé delta de x, lo voy a poner así de esta forma ahora. ¿Quién es ese bronsquiano? Pues ese bronsquiano es en el que aparece aquí, en la primera fila, aparecen y1x0 hasta yn en x0. ¿Pero quién es y1 en x0? A11. ¿Quién es y2 en x0? A12. ¿Quién es yn en x0? A1n. En la segunda fila aparecen las derivadas de las y evaluadas en x0. Pero es que las derivadas de las y evaluadas en x0 son A21, A22 y así sucesivamente hasta A2n. Y así llego hasta abajo, que la derivada de orden n-1 de las y sub i es a n1, a n2, hasta a nn. En fin, ¿qué es lo que demostré? Que si yo elijo las y sub i de esta forma, su bronsquiano en el punto x0 es precisamente esa matriz. Es el determinante precisamente de esta matriz, que es distinto de 0. Pero si el bronsquiano es distinto de 0 en un punto x0, es porque las n soluciones son linealmente independientes. Entonces, con eso estoy demostrando que a cada matriz con determinante distinto de 0 le corresponden n soluciones de la ecuación homogénea, que su bronsquiano es distinto de 0 en algún punto x0. Por lo tanto, su bronsquiano es distinto de 0 siempre, y por lo tanto son linealmente independientes. Y eso quiere decir que, como hay infinita cantidad de matrices de ese tipo, hay infinita cantidad de sistemas de n soluciones linealmente independientes que son soluciones de la ecuación homogénea. ¿Está bien? Y ahora falta lo último. El último resultado, que es que cualquier sistema fundamental de soluciones es una base del espacio de soluciones de la ecuación homogénea. Dicho de otra forma,
que si yo tomo una solución cualquiera de la ecuación homogénea, entonces existen constantes C sub i, no todas nulas, bueno, en general existen constantes C sub i, tal que la y en X se escribe como una combinación lineal de los elementos de ese sistema fundamental de soluciones. Ya sabemos que el sistema fundamental de soluciones son n soluciones linealmente independientes, pero no sabemos todavía que toda solución de la ecuación homogénea se escriba como combinación lineal de n soluciones linealmente independientes. No lo sabemos. Eso es lo que vamos a demostrar ahora. Vamos a tomar n soluciones cualesquiera, n soluciones, perdón, de linealmente independientes que conforman un sistema fundamental de soluciones. Y vamos a demostrar que existen estos C sub i donde y es una solución arbitraria, una solución cualquiera de la ecuación homogénea. Entonces, ¿qué hacemos? Digo, como estoy tomando y una solución arbitraria, voy a considerar que y es precisamente la solución que satisface, voy a tomar una solución no idénticamente nula, porque, bueno, si la solución es idénticamente nula, si la y fuera idénticamente nula, que para eso las condiciones iniciales tendrían que ser todas ceros, entonces cumpliría obviamente que hay una combinación lineal de las y sub i que es igual a ella, que sería tomando c sub i todas iguales a cero. Entonces puedo tomar que la y en X es una solución no idénticamente nula. Bien, entonces voy a ver qué condiciones de Cauchy cumple esa y en un punto x0. Esa y es la que cumple que en x0 toma un valor y1, 0, y así todas sus derivadas hasta el orden n-1 en x0 toman ciertos valores prefijados, y1, 0 hasta yn, 0. Bien, entonces obviamente el bronsquiano de esas n soluciones en el punto x0 tiene que ser distinto de 0, porque estoy suponiendo que las n soluciones son linealmente independientes. O sea, son un sistema fundamental de soluciones. Entonces, el bronsquiano es distinto de 0. Como el bronsquiano es distinto de 0, eso quiere decir que si yo ahora armo este sistema de ecuaciones lineales, fíjense, ese es un sistema de ecuaciones lineales. El primero es C sub 1 por Y1 en X0, más C sub 2 por Y2 en X0. Así, más C sub n por Yn en X0 es igual a 0. Bien. Después C1 por Y1' en X0, más C2 por Y2' en X0, y así sucesivamente hasta Cn por Yn' en X0 igual a 0. O sea, construyo este sistema de ecuaciones lineales donde los y sub i en X0 los conozco porque son el sistema fundamental de soluciones del que estoy partiendo evaluado en X0 y sus derivadas evaluadas en X0. Y así hasta el último, que es C sub 1, Y1, n-1 en X0, más Cn, Yn, n-1 en X0 igual a 0. Tengo este sistema de ecuaciones lineales y como sé que las y sub i son linealmente independientes, su bronsquiano, el bronsquiano de las y sub i en X0 tiene que ser distinto de 0. Pero el bronsquiano es la matriz del coeficiente de este sistema y por lo tanto eso implica que este sistema tiene solución C1, que este sistema, como el bronsquiano ese es distinto de 0, entonces, ¿qué es lo que obtengo? Fíjense. A ver, el bronsquiano es distinto de 0 y, perdón, lo que estoy haciendo es no igual a 0, no igual a 0, no es igual a 0. Lo que estoy haciendo es tomando precisamente los valores que toma la función, la solución y en X en el punto X0, estos son los que denoté precisamente como Y1, 0, Y2, 0, hasta Yn menos 1, 0. O Yn, el primero le llamé al primero Y1, Y2 hasta Yn, 0.
Bien, ya tengo este sistema. Como el bronquiano de la matriz de coeficientes de este sistema, este es un sistema en los C sub i, es distinto de cero. Este sistema tiene solución única, C1, Cn, donde no todos son nulos. Una solución única. Con esos C sub i, que son solución única, yo construyo una nueva función, voy a llamarle y tilde en x igual a sumatoria desde igual a 1 hasta n de esos C sub i, que son soluciones de este sistema, multiplicados por y sub i en x. Bien. Y entonces ahora me fijo en lo siguiente. Digo, la y en x de la que partí, que fue la que me sirvió para construir estas condiciones iniciales y para construir este sistema de ecuaciones lineales, esa y es solución de la ecuación homogénea y satisface estos datos de Cauchy. Pero esta que construí ahora también es solución de la ecuación homogénea porque es una combinación lineal de soluciones de ella. Y si yo evalúo en x0, me da y1, 0, porque es solución de esta ecuación. Si calculo sus derivadas y la evalúo en x0, me da y2, 0. Y así si calculo todas las derivadas hasta el orden n-1 de estas y la evalúo en x0, me da hasta el yn0. Quiere decir que esta función es también solución de la ecuación homogénea y satisface los mismos datos de Cauchy que la función y de la que partí. Pero como el problema de Cauchy tiene solución única, eso implica que y tiene que ser igual a y tilde. Pero es que la y tilde es sumatoria, es igual a 1 hasta n de c sub i por y sub i en x. Y al final lo que he demostrado es que partí de una solución de la ecuación homogénea y demuestro que si y sub i son un sistema fundamental de soluciones, entonces existen constantes c sub i únicas tales que y en x es igual a esta sumatoria. Eso quiere decir que cualquier solución se puede expresar como una combinación lineal de soluciones de un sistema fundamental. Por lo tanto, cualquier sistema fundamental de soluciones de la ecuación homogénea es una base del espacio vectorial de soluciones de la ecuación homogénea. Ese es el resultado fundamental de la teoría de las ecuaciones homogéneas. Y entonces, bueno, con eso voy a terminar hoy aquí. Digamos que lo que hemos hecho es formalizar muchos resultados que hemos estado mencionando a lo largo de estas clases, que ya hemos repetido muchas veces. Hemos considerado, de hecho, que si tengo n soluciones linealmente independientes, ya ellas forman una base y cualquier otra se puede expresar precisamente como solución de ellas, como combinación lineal de ellas. Pero aquí lo hemos demostrado teóricamente. Quizás lo único que faltaría por decir es que si yo tengo ahora un sistema fundamental de soluciones, o sea, supongamos que tengo un sistema fundamental de soluciones de la ecuación homogénea. O sea, que yo de alguna manera encuentro n soluciones y que son linealmente independientes. Bien, ya yo sé por este resultado que esas n soluciones me generan cualquier otra solución. Y ahora supongamos que quiero encontrar una solución, una, de la ecuación homogénea, más exactamente no una, la solución de la ecuación homogénea que satisface los datos de Cauchy y en x0 igual a y sub 0, y' en x0 igual a y sub 1, y así sucesivamente hasta y n-1 en x0 igual a un cierto y n-1. Supongamos que quiero encontrar, vamos a poner un cerito aquí arriba también, que quiero encontrar la solución, y digo la porque es única, de la ecuación homogénea
que satisface esos datos de Cauchy. Entonces, como ya sabemos que toda solución de la ecuación homogénea se escribe como combinación lineal de elementos de cualquier sistema fundamental, y tengo un sistema fundamental, esa y en x tiene que poder escribirse como c sub 1 por y sub 1 en x, así hasta c sub n por y sub n en x. ¿Bien? Se tiene que escribir de esa forma. Y ahora, ya yo lo sé, lo único que tengo que elegir quiénes son los c sub 1, c sub n, para que se satisfagan las condiciones iniciales. Es decir, tengo que comprobar que y en x0, que sería c1, y1 en x0, más cn, y n en x0, que esto sea y 0, 0. Que después que y' en x0, que es c1 por y1' en x0, así sucesivamente hasta cn por yn' en x0 sea igual a y1, 0. Y así hasta que la derivada de orden n-1 en x0 sea igual a c1, y1, n-1 en x0 más cn, yn, n-1 en x0, y que esto sea yn-1, 0. Eso es lo que quiero. Entonces digo, ¿qué quiere decir esto? Tengo aquí un sistema de ecuaciones lineales en los C sub i, cuyos coeficientes son estos valores de las funciones del sistema fundamental en x0 y sus derivadas hasta el orden n-1. Entonces, la matriz de coeficientes de este sistema es precisamente esta matriz: y1 en x0, yn en x0, y1 n-1 en x0, hasta yn n-1 en x0. Esa es la matriz de coeficientes. Pero esta matriz de coeficientes tiene determinante distinto de 0. ¿Por qué? Porque las n soluciones son linealmente independientes. Y como ellas son linealmente independientes, este determinante, que es el Wronskiano en x0, tiene que ser distinto de 0. Y si ese determinante es distinto de 0 es porque este sistema de ecuaciones lineales tiene solución única. Tiene solución única C1 hasta Cn. Bien, y esos números que son la única solución son los que sirven para componer esta combinación lineal, porque ahora, como estos son únicos, me va a dar una única solución de la ecuación homogénea, y se puede ver entonces que esta solución, que es igual a esta combinación lineal, si la evalúo en x0, si calculo su derivada y tal, al final satisface todas estas condiciones iniciales. Luego, esa es la forma de construir la solución del problema de Cauchy asociado a la ecuación homogénea, que satisface ciertos datos de Cauchy dados. Entonces, esto sí ya permite acabar con esta parte del estudio de las ecuaciones de orden n lineales homogéneas. Y ahora lo que vamos a ver cómo se aplica todo esto al estudio de las ecuaciones no homogéneas. O sea, en el estudio de las ecuaciones no homogéneas, lo fundamental va a ser cómo encontrar una solución particular de la ecuación no homogénea. Ese va a ser el problema. Eso es lo que vamos a ver en la siguiente clase. Gracias.